de septiembre del año 1517, el atalayero de Tazones lanzaba la alarma. Una gran flota se divisaba en el horizonte con enfilación a esta costa. El temor se desató entre los vecinos ante la posibilidad de que aquella gran escuadra fuera enemiga. Si fueran amigos, pensaban, irían a puertos más importantes, pues ni la Rada ni el puerto en Tazones podía dar cabida a los 40 naos que se aproximaban, y mucho menos capacidad para albergar a las más de 4000 personas que en ellas vendrían. Si eran enemigos, solo podía ser el tuerto, o alguno de sus capitanes que pirateaban y raptaban víveres, bienes y personas para abastecer sus guerras, o los franceses, que sabedores de la muerte del rey Fernando, pensarían que no estaría el país tan fuerte y bien guarnecido como lo estaba en su tiempo.